El libro de Job se erige como un monumento literario que explora la profunda cuestión del sufrimiento humano. Nos confronta con la intrincada relación entre Dios y la humanidad, una dinámica a menudo velada por el misterio. Su narrativa nos invita a una reflexión existencial sobre el dolor y la fe. Esta antigua obra no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas a las grandes preguntas de la vida. Más bien, nos desafía a meditar sobre por qué las personas justas padecen y cómo debemos responder ante la adversidad. Es una invitación a buscar nuestra propia comprensión en medio de la perplejidad. Nos sumergiremos en sus páginas para desentrañar las capas de significado que ha ofrecido a generaciones. Es un texto que nos impulsa a examinar nuestras propias creencias y la fortaleza de nuestro espíritu. Que este estudio sea un camino hacia una fe más profunda y resiliente. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, cuya rectitud era inigualable. La Escritura lo describe como intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida era un testimonio viviente de piedad y virtud. La prosperidad de Job era excepcional, un reflejo de las bendiciones divinas sobre su vida. Poseía vastos rebaños de ovejas, camellos, bueyes y asnas, además de una gran cantidad de siervos. Era sin duda el hombre más importante de todo el Oriente. Su familia era numerosa y bendecida, con 7 hijos y 3 hijas que alegraban su hogar. Job era un patriarca devoto, preocupado por el bienestar espiritual de los suyos. Su amor paternal se extendía a la pureza de sus descendientes. Con regularidad, Job realizaba rituales de purificación y ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos. Temía que, en sus celebraciones, hubieran podido pecar contra Dios en sus corazones. Su devoción era constante y su temor reverente. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos apareció también Satanás. El Señor, conociendo la integridad de Job, lo alabó ante el adversario. Destacó su fidelidad inquebrantable. Satanás, sin embargo, desafió la integridad de Job, insinuando que su fe era interesada. Argumentó que la lealtad de Job dependía de las bendiciones y la protección divinas. Su piedad, según Satanás, era una transacción. El adversario propuso entonces una prueba: despojar a Job de sus posesiones y su salud. Predijo que, al perderlo todo, Job maldeciría a Dios en su propia cara. La fe de Job sería puesta a prueba en su punto más vulnerable. Dios, en su soberanía, concedió permiso a Satanás para probar a Job, pero con una estricta prohibición. La vida de Job debía ser respetada. Satanás no podía tocarla. El límite divino fue claramente establecido. Satanás, con permiso divino, orquestó la pérdida de las vastas posesiones de Job. Los sabeos atacaron, llevándose los bueyes y las asnas y matando a los siervos. El fuego del cielo consumió las ovejas y a sus pastores. Luego, los caldeos, divididos en 3 bandas, se llevaron los camellos y mataron a más siervos. En un solo día, la riqueza de Job se desvaneció. La calamidad se abatió sobre él sin previo aviso. La tragedia alcanzó su punto más doloroso cuando un fuerte viento derribó la casa donde sus hijos festejaban. Los 7 hijos y las 3 hijas de Job perecieron bajo los escombros. La familia de Job fue aniquilada en un instante. Job, al recibir las noticias, reaccionó con profundo dolor, rasgando sus vestiduras y afeitándose la cabeza. Sin embargo, en medio de su luto, se postró en tierra y adoró a Dios. Pronunció palabras de fe inquebrantable. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá», declaró Job con una voz quebrada pero firme. «El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Su espíritu se mantuvo íntegro.
A pesar de la inmensa pérdida y el dolor insoportable, Job no pecó con sus labios. No atribuyó a Dios ninguna injusticia ni blasfemó contra él. Su respuesta fue un testimonio de fe en la soberanía divina. Satanás se presentó nuevamente ante Dios, argumentando que la integridad de Job permanecía intacta porque su propia salud no había sido tocada. Sugirió que el hombre solo valora su piel por encima de todo. La prueba, según él, no había sido completa. Dios, una vez más, permitió a Satanás afligir a Job físicamente, pero con la misma prohibición. La vida de Job debía ser preservada. Su alma no podía ser arrebatada. El límite divino se mantuvo firme. Satanás entonces hirió a Job con llagas malignas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. El dolor era insoportable, y Job se sentó entre cenizas, rascándose con un trozo de cerámica. Su cuerpo se convirtió en una herida abierta. Su esposa, al ver su sufrimiento extremo, le aconsejó: «¿Todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Su desesperación la llevó a sugerir una salida radical. La fe de ella se había quebrado. Pero Job la reprendió con firmeza, recordándole la aceptación de ambos, el bien y el mal, de la mano de Dios. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?, le preguntó. Su fe no flaqueó. En medio de su agonía física y el reproche de su esposa, Job mantuvo su integridad. No pronunció palabra alguna que fuera pecaminosa o que culpara a Dios. Su silencio y sus palabras fueron un testimonio de su inquebrantable fe. 3 amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el naamatita, oyeron de su calamidad. Decidieron viajar desde sus tierras para consolarlo y mostrarle su compasión. Su intención era genuina. Al ver a Job desde lejos, apenas pudieron reconocerlo debido a su estado deplorable. Su apariencia era tan desfigurada por la enfermedad que no parecía el hombre que conocían. El impacto fue devastador. En señal de profundo dolor y consternación, rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas. Su reacción física reflejaba la inmensidad de la tragedia que presenciaban. Compartían el luto de su amigo. Se sentaron con Job en el suelo durante 7 días y 7 noches, en completo silencio. Nadie le dijo una palabra, pues veían que su sufrimiento era inmenso. El peso de su dolor era demasiado grande para ser expresado. Este silencio inicial fue un acto de verdadera compasión, un reconocimiento tácito de la magnitud de su angustia. Fue un espacio de respeto ante lo incomprensible. Compartieron su dolor sin juicio. Job, finalmente, rompió el pesado silencio con un lamento desgarrador. Maldijo el día de su nacimiento, deseando no haber venido nunca al mundo. Su dolor era tan profundo que anhelaba la no existencia. Perezca el día en que nací y la noche en que se dijo: «Ha sido concebido un varón», exclamó Job. Deseaba haber muerto al nacer o haber sido un aborto, para no haber conocido esta agonía. Su alma clamaba por el fin. Expresó un deseo ferviente de la muerte como una liberación de su sufrimiento, un lugar de descanso. Anhelaba la paz que solo la tumba parecía ofrecer. La muerte se presentaba como un refugio. ¿Por qué se da luz al desdichado y vida a los de ánimo amargado?, se preguntó Job con amargura. Cuestionaba la razón de la existencia para aquellos que solo encuentran dolor. Su espíritu estaba quebrantado. Lamentó su falta de paz y la constante presencia de dificultades en su vida. Su alma no encontraba consuelo ni reposo. La angustia lo consumía día y noche. Job se quejó de que Dios lo estaba atacando sin razón aparente, sin una causa que él pudiera discernir. Sentía la mano divina como una fuerza opresora e injusta. Su fe se tambaleaba ante la incomprensión.
Esta percepción de un ataque divino sin motivo le causaba terror y desesperación. La imagen de un Dios justo se desdibujaba ante su sufrimiento inexplicable. Su alma se debatía en la oscuridad. Elifaz, el temanita, fue el primero en romper el silencio de los amigos con palabras de reproche velado. Sugirió que el sufrimiento de Job debía ser una consecuencia directa de algún pecado oculto. Su teología era simple y directa. ¿Acaso perecen los inocentes o son destruidos los rectos?, preguntó Elifaz, implicando que solo los malvados sufren. Su argumento se basaba en la retribución divina. La justicia de Dios, para él, era predecible. Implícitamente, Elifaz cuestionó la piedad de Job, recordando cómo antes había animado a otros en sus pruebas. Ahora, en su propia aflicción, su fortaleza parecía ausente. Su fe, según Elifaz, no resistía la prueba. ¿No es tu temor de Dios tu confianza y tu esperanza la integridad de tus caminos?, le inquirió. Sugirió que la falta de fe de Job era la causa de su actual desesperación. La duda se sembraba en el corazón de Job. Elifaz relató una visión misteriosa que había tenido, enfatizando la imposibilidad de que cualquier mortal sea inocente o puro ante Dios. Esta visión servía para justificar la idea de la pecaminosidad inherente del hombre. ¿Puede el mortal ser más justo que Dios? ¿Puede el hombre ser más puro que su Hacedor?, preguntó retóricamente. Con esto, Elifaz insinuó que Job, como todo ser humano, era inherentemente pecador. Su sufrimiento, por tanto, era merecido. La implicación era clara. Job debía haber cometido alguna transgresión, aunque fuera inconsciente. Su dolor era la prueba de su culpa, una manifestación de la justicia divina. La compasión se transformaba en acusación. Elifaz concluyó que el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Esta era la condición humana, y el sufrimiento de Job no era una excepción. Su discurso buscaba una explicación teológica para el dolor.